hecho en el Museo Corona Cultural. Este museo que también tiene el denominativo esto de científico cultural, Museo Científico Cultural, titulado Corona Cultural. Y enfocamos este mueble que titula Arca-Trilar, cuyo mueble ha sido construido por mi persona, que data del año 1972. Aquella vez mi persona tenía siempre esa inquietud, ese talento de hacer ese trabajo de la creatividad, psicomotricidad, todo ello. Entonces en mis tiempos libres, cuando estuve en el colegio, segundo medio a tercero medio, mi persona ha enfocado, ha trabajado este mueble que se llama Arca-Trilar. Diferentes maderas ha empleado: ochó, cedro, mara, eucalipto y diferentes tipos de madera. Me trae recuerdos, quizás nostalgias, de tristeza, todo ello. Terminado este mueble, mi persona se envenenó, pero ahora sigo viviendo. ¿Por qué razones me he envenenado? Porque tenía una salud quebrantada que no podía superar, mis papás no estaban conmigo, pero he hecho este mueble, que tengo ese recuerdo. Se llama Arca-Trilar porque arca, donde se deposita tesoros, oros, etc. Entonces arca, ¿no? Aquí se deposita, arca viene. Trilar, porque en el proscenio uno lee su trabajo o el pentagrama correspondiente en el papel, atril, trilar, por eso el denominativo. Aquí podemos dar conferencia en mi recinto cultural o leer el pentagrama correspondiente, el solfeo, etc. Disertaciones, conferencias, de ahí atril, ¿no? El nombre. Modular, lar, arca-trilar decía, ¿no? Lar, modular. Modular quiere decir lar, donde podemos colocar diferentes equipos, ya sea con sus parlantes, todo ello. Entonces, aparte de ello, también sirve para divisarse como espejo, diferentes servicios. Tiene también su tablero electrónico, que aquí tiene sus focos, se enciende. Claro, en este momento por factor tiempo no, pero sin embargo funciona esto como tablero electrónico. Y aparte de ello, aquí guardar también tesoros, etc. Y mesita de noche, porque también tiene sus focos correspondientes ahí a ambos lados, mesita de noche, velador. Entonces, es el trabajo que he realizado de este mueble, que posteriormente no sé a qué manos llegará. Son valores realmente que tiene este museo. A mí siempre me ha gustado hacer trabajos, por ejemplo, de pintura, el trabajo pictográfico, etc. Entonces, de esa manera he decorado este mueble, que hace rato me ha traído recuerdos de llanto, porque aquella vez me envenené por eso. Pero ahora sigo viviendo, sigo escribiendo, sigo aportando. Son 682 libros que he escrito, y los documentales sobre turismo, sobre antropología, sobre literatura, sobre historia, diferentes documentales. Entonces, ya terminando este mueble, hacemos un pequeño espacio. Destacamos este otro mueble que también mi persona ha construido, que titula Poliva. ¿Qué quiere decir Poliva? Poliservicio, varios servicios, banco, ¿no? Puede ser de banco, de mesa, de silla, taburete, porque también tiene sus cajoncitos, aparte de ello su espejo para divisarse, para peinar, etc.
Y también tiene su foquito como velador, se enchufa ahí y bueno, se enciende el foco correspondiente, de modo que es menester enfocar esto. Es un trabajo con diferentes también de madera, porque aquella vez no sé, es recurso económico, se tiene que juntar diferentes tipos de madera. Por ejemplo, estas las patas son de eucalipto, esto es de cedro, mara, ocho y así diferentes tipos de madera. Quien habla también ha construido aquel año 1976, cuando estuve en la Normal Mariscal Sucre como estudiante para ser profesor de matemática aquella vez. Bueno, eso sería. Y a continuación enfocamos este otro mueble también que mi persona ha construido y he llamado el nombre de escriba, porque escritorio, mesa, también tiene diferentes servicios, tablero electrónico, ahí está, ¿no? Tablero electrónico, su cajoncito para guardar diferentes instrumentos, y también como mesita nos sirve. Eso es el trabajo que había realizado, pero cuando era pequeño, que tenía 8 a 9 años, que recién estuve en la escuela José Alonso de Ibáñez, entonces aquella vez ya algo de carpintería solíamos pasar en aquel establecimiento. Son recuerdos, son reliquias que mi persona ha hecho. Pasaremos a otro ambiente, por favor. Y así sucesivamente diferentes trabajos que ha hecho mi persona. Tenemos, por ejemplo, esto. Que he nombrado, de acuerdo a mi creatividad, multitrop, ¿no? Entorno, multi, Mario, ¿no? M, con M empieza. Trof, ¿no? O y C, ¿no? O C coronado, lo llaman así. Multitrop, trono, 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 trono. Silla, peinadores, tablero electrónico, ahí está sus enchufes, etc. Trono, silla, mesa, diferentes servicios como velador, espejo, adornos. Y este tablero sirve también para colocar acá y hacer trabajos. De esa manera tiene sus seguros correspondientes aquí firme. Uno puede colocar su laptop, etcétera, trabajar diseños pictográficos. Son realmente obras que ha hecho mi persona en un momento que tiene libre en esos momentos. En vez de estar yendo a patear pelota, perder tiempo, entonces mi persona ha hecho ese trabajo de psicomotricidad, coordinar los pensamientos, coordinar la parte física, y tampoco todo razonamiento lógico también cansa, de modo para desestresarme. Trabajos que he hecho son una belleza, por eso hace rato decía, no sé a qué institución donaré o a la casa de la, no sé, pero son trabajos totalmente valiosos. Ahí, por ejemplo, con alto relieve, todo eso, ahí está mi nombre. El arte de pintura y ebanistería es de Mario Coronado Orellana, ahí está, ¿no? Entonces, son trabajos totalmente valiosos, que no tiene precio realmente, que aquella época, cuando estuve de estudiante jovencito, he trabajado. Alguien no me creería, pero estas manos maravillosas, como hace rato en un documental había expresado, estas manos maravillosas deben servir para dejar cosas buenas, obras buenas y dejar huellas positivas. De modo que eso es el museo que se encuentra. Tenemos también a continuación otro trabajo que mi persona ha titulado Cuavi, ¿no? Este trabajo, por ejemplo, es cuadro, a la vez velador, ¿no? Por eso Cuavi. Tiene también diferentes servicios, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene su portadita, su cajón, su espejo, sus espejos. El tablero electrónico también tiene sus enchufes y diferentes servicios. Esto he hecho cuando estuve postulando a la Normal de Sucre,
en el año 1975, ya bachiller, ya, entonces son reliquias que de aquel entonces ha quedado esos trabajos de gran significado, de gran valor, trabajos que admiran a los visitantes a este museo que se llama Corona Cultural. Y a continuación enfocamos lo que se encuentra en este museo. Telescopio. Telescopio fue inventado por el científico astrónomo de gran valía, me refiero a Galileo Galilei. ¿Quién era Galileo Galilei? Un hombre sabio, un hombre genio, que se ha dedicado a la ciencia, que se ha dedicado a la investigación de los astros. Galileo Galilei mantenía que es el Sol el centro orbital. En base al Sol está girando, alrededor del Sol está girando la Tierra. Pero los jesuitas, los religiosos de aquel entonces, la religión católica, apostólica, romana, los cristianos, ¿cómo va a afirmar semejante locura que esto? No. Pero es la verdad, decía, no. Entonces, si mantienes eso, te aplicamos la Santa Inquisición. Pero seguía manteniendo su teoría, su demostración práctica, pragmática de la ciencia. Galileo Galilei, que inventó esto, decía: la Tierra gira en torno alrededor del Sol. Pues aplicamos la Santa Inquisición. Primeramente le han amarrado sus manos, sus pies, con fierros candentes, con tenazas candentes, le han quemado sus pies, sus manos, seguía manteniendo. La verdad hoy en día es así, científicamente demostramos que el Sol es el centro orbital, que la Tierra gira alrededor del Sol en su movimiento de rotación, traslación, todo ello. Entonces, eso es lo que se demuestra realmente, ¿no?, en el universo, ¿no? Pero no querían aceptar eso. También algunas partes negras hay de la época del medioevo. ¿Qué han hecho? Dislocar su clavícula, dislocar su rodilla. Ha pasado momentos totalmente difíciles. Nos ha dejado este telescopio que se ve con esto a los astros, ¿no? Cuántas veces, por ejemplo, yo en la noche o de día también, se ve, ahí está, inclusive ya Júpiter, Neptuno, se divisa, ¿no? Entonces, ya con este aparato, mira, ya uno ve, ya haciendo como un reflejo, ¿no? Ve. Entonces, esto he traído de mi otro recinto de investigación científica, que hace años he sufrido un asalto, pero lo tengo todavía, algunos equipos. Bueno, ¿y cómo muere Galileo Galilei? Muere triste, ciego, porque trabajar con la óptica, con las visiones, con la vista, daña, y entonces muere muy triste Galileo Galilei, convertiéndose en cieguito, pero nos ha dejado grandes cosas, como por ejemplo esto de telescopio. Y a continuación vamos a enfocar otro equipo que es microscopio. Pero un poquito de pausa, por favor. Procediendo con trabajos de investigación científica, lo que se encuentra en este recinto del saber. Primeramente enfocamos también de igual manera esto de microscopio. ¿Por qué fue inventado? Por un fabricantecito de anteojos, pero el que ha perfeccionado ha sido Galileo Galilei. Entonces, adivínese esto, ¿no? Cuántas maravillas.
Pero ¿cómo ha aparecido? Ha aparecido de un simple foco, por ejemplo. Yo tengo allá un ratito de pausa. El microscopio es hacer incidir las ondas luminosas, nada más. Ahí ya se ve, por ejemplo, grande las cosas, aquí ya se ve la porosidad. Si hacemos, por ejemplo, un trabajito, un ratito, por ejemplo, las letras ya se ven grandes. Con esto, mira que he colocado semejantes letras. A ver, fíjense, mira, semejantes letras. Ya se ve semejantes letras. ¿Y de qué? Mira, del foquito que he colocado, agua y nada más, y en el otro achica. Y en base a esto, las incidencias de los fotones, ¿no? Eso es lo que han inventado los hombres científicos. Quien habla también ha hecho diferentes equipos como Bisoma, Vilanterjo, bueno, en el campo de ingeniería electrónica, quien habla, para la redundancia, es ingeniero electrónico, aparte de ser profesor, llámese historiador, todo ello, ¿no? Entonces, en base a esto han hecho los trabajos, esto de microscopio. No es tan difícil para el hombre científico. Si queremos reducirlo, se reduce. Y en base a eso ha sido también pues, esto de telescopio. Se reduce chiquititas letras, se ve por el chiquitito agujerito que está ahí, chiquititas letras, ni se divisa ya algo bien, entonces, pero en el otro agrandado. Entonces son trabajos de investigación científica. Hacemos estos trabajos de investigación científica también en este recinto cultural, hacemos inventos. Quien habla, aparte de ser científico, también se dedica a la literatura. Y por esta circunstancia, en este momento, hacemos también un poquito de pausa. Enfocamos máquina de coser. Bueno, lo tengo como recuerdo, mi tío el Orellana me dejó como herencia que había recibido también de su papá, de mi abuelito Felipe Orellana. Y a Felipe Orellana le obsequiaron Francisco Orellana, el que de aquellos años que ha descubierto Amazonas, todo desde ese tiempo data esas máquinas, ¿no? Bueno, pero ¿quién ha inventado la máquina de coser? Es lo más importante. Ha sido un francés, ¿no? Que ha inventado la máquina de coser. Este señor francés era ingeniero, y de modo que, como ingeniero, ha hecho los trabajos en cuanto a la ciencia de la mecánica, pero funcionaba con 5 agujas en forma deficiente. Y el sastre norteamericano de Estados Unidos, inglés por supuesto, Elias Yogue, es el que ha perfeccionado. Pero ha pasado diferentes vicisitudes, como todo inventor. Pobre se convirtió, porque hacer estos trabajos no tampoco es sencillo ni tan rentable. Inventar, porque no pagan a los hombres. ¿Quién me paga a mí, por ejemplo, de los inventos que es el celular? ¿No? El Estado, no más su política, que cosas que están enriqueciendo al país, están haciendo un retroceso en algunos aspectos, pero mira maravillas que hacemos los inventos, los hombres científicos. Entonces, Elias Yogue se convierte pobre por inventar, ¿no? Yogue se convierte pobre. Entonces, ¿recurre dónde? Va a Gran Bretaña, Inglaterra, allá, en Londres, y otro pueblito también. Llega donde un empresario privado que tenía su centro de hacer toquillas y cintas de tela, pero todo era manual. Pero el vivillo del empresario dice, bueno, traiga la máquina y lo decomise, te pago unos cuantos centavos y váyase. Él quería ser el figurón de la invención de la máquina de coser. Pero ¿qué han hecho? Han entrado durante 5 años en demanda en Gran Bretaña con este empresario.
Entonces, el empresario no podía demostrar científicamente ni explicar cómo funciona y tampoco hacer otros repuestos, otro tipo de modelo ha hecho Yogue, entonces, de modo que él gana en ese pleito, en ese juicio judicial y le dan su patentización, sus aspectos de los billetes, todo ello, dinero en dólares y con eso forma su propia empresa y finalmente se convierte también en un multimillonario haciendo estos inventos. En base a estos inventos, a estos trabajos, por ejemplo, de la mecánica que es hoy sencillo, mira, todo es sencillo, mira cómo se mueve, es carretiles, todos esos. Entonces, son trabajos sencillos. Pero paulatinamente, Isaac Singer es el que ya algo más avanza y inventa esas máquinas de pedal, a pedal ya son estas, ¿no? Podemos deshacerlo, pero ya conoce bien. Y posteriormente ya hacemos otro trabajo, pase por acá, en máquinas de coser estos, que ya bordan diferentes tipos de trabajo, de sastrería, llámese de bordados así. Claro, podemos destapar, pero ahí encima están los libros correspondientes. Eso es en cuanto a la invención de la máquina de coser, como el inventor, todo ello ha pasado momentos ingratos, difíciles, pero nos ha dejado los trabajos de la invención de la máquina de coser. Muchas gracias, hacemos un poquito de pausa. Enfoco la máquina de escribir. ¿Por quién fue inventado? Por un inglés, por un norteamericano. Norteamérica tiene siempre capital, han sido siempre centro de la economía. Para ser inventor, para ser científico hay que tener solvencia económica, ya sea de alguna empresa, del Estado, todo ello. Entonces, mediante nuestros minerales se ha convertido Estados Unidos en un país poderoso económicamente. Entonces a sus científicos, a sus hombres sabios han tenido esa posibilidad de subvencionar, de pagarles, en otras palabras, pero en Bolivia no nos pagan a los hombres científicos, como hace rato decía. Entonces, ¿quién ha inventado? Un ingeniero mecanógrafo, hace esta invención de la máquina de escribir. ¿Qué se llamaba este ingeniero mecanógrafo? Henry Mills, ¿no? Es el que ha inventado las máquinas de escribir. Y paulatinamente se hace ya de uso mundial común las máquinas Remington y viene también los Wanderers, de los primeros son estos, ¿no? Aquella vez cuando estuve haciendo los experimentos científicos, esta máquina tuvo esa desgracia, no sé, llámese, que en el incendio de mi Instituto de Investigación Científica del Centro Cultural Científico, cuando estuve haciendo unos trabajos de experimentos, se ha incendiado todo el recinto del saber, que se llamaba movilización orbital en mi otra casa, en la Omiste 423. Hasta ahora la infraestructura todavía está con algunos hollines, entonces esto se ha quemado. Pero como todo es metal, no ha desaparecido. Si hubiera sido como el otro, plástico, ya se hubiera fundido, ya no ha existido. Entonces son huellas, por ejemplo, esas desportilladas de la tapa de lo que se ha quemado, ¿no? Entonces son, también no crean que la vida es tan llana, tan brillante de los hombres científicos, también uno sufre esos trabajos. Siempre me ha gustado recolectar así de los inventos, todo ello. Y paulatinamente tenemos otras máquinas de especulación actuales, todo ello que son plásticos, eso ya no sopesa, hasta su tapita es de plástico, entonces ya se hubiera derretido con ese incendio, pero estas otras máquinas antiguas soportan. Los teclados correspondientes ha sido por iniciativa del inventor Mills, ¿no? Entonces Henry Mills
¿Por qué razones? Porque los pulgares, mínix, todos esos tenían que manipular los 5 dedos, o en este caso los 10 dedos. Esa es la razón para ubicar los teclados correspondientes. T, por ejemplo, ahí, entonces R así, dos dedos así, y A con los meñiques, etc. Entonces, en base a eso, hasta ahora se mantienen en las computadoras correspondientes. Enfocaremos también computadoras. Tenemos acá, por ejemplo, computadoras. Paso computador. No, las computadoras, claro, un poco difuso está, ahí están las computadoras también, pero sigue siendo el teclado. ¿Quién ha inventado las computadoras, la computadora? Esto data de hace tiempo. La invención ha sido en base al ábaco, ¿no? Posteriormente las máquinas de calcular. Y el que centraliza todos los conocimientos ha sido este científico Charles Babbage, que ha dejado de responsabilidades, como padre, como esposo, todo ello, entonces ha dedicado a la parte inventiva de las computadoras. Y posteriormente ya con esto de Howard, todo eso, Bill Gates, ¿no? Bill Gates es el que perfecciona, mira tantos inventos que realiza el hombre. Y hacemos un poquito de pausa y enfocamos el tablero electrónico que funciona en corriente alterna, corriente continua y así. Es una instalación de computador de diferentes lugares. Uno puede apagar, encender, apagar, encender, ¿no? Entonces, son trabajos que uno realiza en este tablero electrónico, que al otro lado igual funciona, ¿no? Diferentes instalaciones tiene. Mira cómo se encienden los otros igual. Entonces son estudios de la electrónica en sus diferentes campos que uno tiene que realizar, ¿no? Ya en muchas circunstancias había explicado a los turistas, a los ingenieros electrónicos, de cómo funciona este trabajo de la electrónica. Bueno, posteriormente enfocaré otros trabajos acerca de los inventos, ¿no? Está ahí en el laboratorio correspondiente. Y por esta circunstancia, en este momento, muchas gracias. Pasaremos a otros equipos que posteriormente daremos a conocer. ¿Quién ha inventado? Ha sido el científico Thomas Alva Edison. Un gran intelectual. Pobre ha nacido Thomas Alva Edison porque sus papás no eran pudientes. Pero mira cómo tantas maravillas los hombres científicos nos dejan, ¿no? Tantas maravillas. Todo alumno cuando enchufamos, ¿no? Entonces, las maravillas que hace el hombre científico. Hace los trabajos totalmente fructíferos. ¿Cómo funciona? Funciona bajo las pulsaciones de la electricidad de los electrones, el movimiento de los electrones. Los electrones quieren pasar, pero hay una resistencia, entonces con esa resistencia emite calor y luego ya se convierte en luz cuando hay muchas resistencias. Entonces ese estudio ha hecho Thomas Alva Edison al inventar el foco, pero ¿con qué cosas ha hecho las pruebas correspondientes? Con hilitos de algodón, que solía alumbrar 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto. Y paulatinamente con otros materiales, con otros años le ha costado inventar esto, ¿no? Pero finalmente ya los científicos han sustituido esos hilitos de algodón ¿en qué? En otro material resistente que han colocado. Esto es wolfranio. Tungsteno también hay otros, mejor que son los tungstenos, ¿no? Entonces eso alumbra. Mira en el vacío, esto tiene que ser vacío, han hecho siempre las pruebas. Todo no tiene que haber aire, sino cortocircuito y bueno,
ya no alumbraría, ya no funcionaría. Son trabajos que realmente Thomas Alva Edison ha hecho este invento. ¿Quién era Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison ha sido un norteamericano que tan solamente ha estado 3 semanas en la escuela porque su profesor le jaló de la oreja y le sacó de la escuela porque no podía leer algo bien. Otro tipo de mentalidad, los científicos tenemos otro tipo de mentalidad. Entonces fuera de eso era caprichosito, su mamá se dedica a enseñarle las primeras letras y así, mira, sin ser profesional, grandes aportes ha hecho Thomas Alva Edison. Ya cuando tenía en la edad de pubertad era ayudante de los ferrocarrilerito era. Entonces ahí siempre le gustaba hacer experimentos en uno de los vagones, estaba haciendo experimentos, ocasionando un incendio pero exorbitante. Entonces sus jefes le jalaron de la oreja, le patearon todo y al último ha dejado dañado su oído que desde ese momento ya no ha escuchado el trinar de los pajaritos, semisordo se ha quedado, pero con todo eso, tantos inventos que ha hecho. Y hablamos también, por ejemplo, pase por acá, por favor, de otro invento que ha hecho Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ha hecho, por ejemplo, eso de tocacintas, ahí están los discos, etc. ¿Y cómo funciona? Por pulsaciones de los sonidos. O sea que al disco lo graba, lo perfora, lo hunde o lo eleva, lo dispersa. Entonces, en base a eso, ha inventado los discos, en este caso, aquella vez no se llamaba disco, sino se llamaba fonógrafo. El fonógrafo, con su corneta, todo eso, ha inventado Thomas Alva Edison, bajo pulsaciones, ¿no? Entonces, mira, grandes maravillas hacen los científicos. Hoy en día ya vemos también, por ejemplo, esto de las caseteras, ¿no? Aquí se coloca casetera, ahí está cabezal. Entonces eso funciona en base al campo magnético. Aquí se coloca la cinta correspondiente, gira y este es el cabezal, reproduce, etcétera. Entonces, pero ya por la dispersión del campo magnético se une o lo dispersa, se une o lo dispersa, en este caso en torno al sonido que emitemos, o sea, en este caso a la música, todo ello. Y para reproducir igual tiene que pasar por el cabezal, se une o lo dispersa. Esos son los trabajos que han hecho posteriormente en base al fonógrafo, las cintas, digo los discos, las cintas electromagnéticas, es esto. Posteriormente ya tenemos los CDs, pues ahí están los CDs que hace rato habíamos aplicado, pero estos CDs ya funcionan bajo el principio de ondas luminosas, infrarrojo, ultravioleta, pero siempre en base a los conocimientos, a las teorías que ha dejado Thomas Alva Edison. Eso sería en cuanto a las demostraciones, hacemos un poquito de paso. A continuación enfocamos la radio. ¿Quién ha inventado la radio para primera instancia? Pero antes que me olvide, esta radio me ha obsequiado, que en paz descanse, mi tío el Orellano, el general Orellano León. Es el que me ha obsequiado como recuerdo, lo tengo de mi tío que mucho tiempo me tuvo para hacerlo estudiar. Bueno, ahora enfocamos la radio. ¿Quién ha inventado? Otro científico de gran admirar. ¿Quién? Marconi. Guillermo Marconi, por ahí están las fotografías que tengo de Guillermo Marconi. ¿Quién era? Un italiano, ¿no? Guillermo Marconi, italiano. Pero era de padres pudientes, de la alta aristocracia. Terratenientes eran sus papás, tenían sus servidumbres, sus granjeros, sus carpinteros. Entonces, Guillermo Marconi, utiliza a los peones para que le colaboren, por ejemplo, en la difusión, todo eso, especialmente al carpintero, al granjero. Vaya a tal lugar si se escucha. Primeramente trabaja en estos, que se llama transformadores, ¿no? Campo magnético, por interior también está campo magnético.
El que ha inventado los campos magnéticos ha sido Michael Faraday, otro científico. En base a eso trabaja Guillermo Marconi y hace esa difusión de las ondas electromagnéticas, ondas hertzianas, ondas electromagnéticas, por el espacio, por el aire. Aunque no haya aire, pero se difunde pues es ondas electromagnéticas. En base a esto, hecho es trabajo de la invención. Le ha costado años, tampoco así de la noche a la mañana, los hombres científicos siempre hemos trabajado de esa manera. Entonces, ¿qué hace? Al granjero le dice, bueno, vaya allá si se escucha, ¿no? Al último se ha escuchado la voz humana, 3 tiros de fusil, entonces ahí ha nacido la radio. Aquella vez no decían radio, sino denominaban comunicación inalámbrica, sin alambres, ¿no? Comunicarse pero sin alambres, porque el teléfono era con alambres, pero esto es sin alambres, totalmente en el espacio, en el éter. Entonces, de aquí salen los electrones, las ondas electromagnéticas por campo magnético, por saturación, ¿no? Entonces, eso es lo que ha tenido ese principio. De modo que entra, ahora la parte científica, entra todas las emisoras habidas por haber por esta antena. En los otros ya son antenas de Fezita, en los transistorizados, en esos por ejemplo, está ya antena de Fezita, es una antena común, es un dominado, entra. ¿Y dónde va? Aquí, ahí es donde se concentra. ¿Para qué? Se mueve el dial, ¿no es cierto? Se mueve. ¿Cuántos microfarads? Porque mi radioemisora, 90, 92 microfarads, nada más tiene que entrar. 91 ya no microfarads, entonces ya otras emisoras. Para que entre mi radioemisora, por ejemplo, de mi Corona Cultural, tiene que ser 92 microfarads nada más. Si es 94, 95, ya no, pues el extra radio Collazul, llámese Indoamérica, no sé qué radios ingresarán, entonces, de acuerdo a su frecuencia, ¿no? Entonces, ahí, tantos microfarads se selecciona. Una vez seleccionado, ingresa a la conversora, ahí se bate todo un proceso aquí, por ionización. Pasando a esto, al sistema de frecuencia intermedia. Ahí se amplifica nada más. Y luego al diodo detector. En los transistorizados, sí, clarito es un diodo detector con simbología, todo eso. Pero son lámparas, lámparas. Entonces, aquí, todo era hasta aquí, perdón, corriente alterna, pero lo convierte en corriente continua, o sea, audible ya. Ya podemos escuchar si es corriente continua en nuestro oído. Entonces, difuso, pero ¿qué hace? Amplifica. En driver, ahí está su driver, ahí adentro está su driver que amplifica, sistema de audio amplifica y luego al parlante, ahí está su parlante. El parlante succiona, así succiona, se dilata, se atrae, se empuja, succiona, así. Entonces, ya las ondas sonoras, de acuerdo a lo que hablamos, sale por ahí. Es la parte científica de este invento que ha realizado Guillermo Marconi, un italiano, que en su patria nadie es profeta, en su propia tierra, que en Italia no le valoran a él. Lo discriminan, no. ¿Qué con tus aparatos? ¿Qué es esto? Entonces va a Inglaterra, a Gran Bretaña, que hoy en día es Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra. En el primer momento, nomás en la frontera, la decomisan, le quitan su equipo y casi le meten a la cárcel todavía. Pero explica entonces, vaya donde el rey, ahí donde el rey ha hecho la difusión, todo eso, las demostraciones correspondientes, y se patentiza en Inglaterra, y le dan buenos billetes, y llega al extremo de difundir su invento, y le hacen las condecoraciones, los homenajes, todo ello, y hasta ya llegado a ese momento de nominarle, de dar nombre a su hijita Electra, en base a los electrones, ¿no? Electra le dice a la pequeñita, y bueno,
Y así muere galardonado, 5 años, 5 días ha durado su sepelio, o sea, su velorio, etcétera, porque le apreciaban bastante. Este hombre científico, Guillermo Marconi, ha gozado todos los honores, como hace ya decía. Son los inventos que ha realizado. Sí, no sé si alguna pregunta más sobre este campo. Por ejemplo, este vamos a destaparlo, perdón, en lo moderno ya no, lo convierten, estas lámparas, ¿no? Estos se encienden, ¿no? Y funciona esto también funciona, pero lo convierten ¿en qué? En transistores. Otro invento que han realizado los hombres científicos, esto de transistores. Transistores. Apagamos un ratito. Continuamos. Hace rato me preguntaban si es igualito, ya no. Esos son los transistores, ya. Transistorizados, ahí está transistor. Transistor tiene tres patitas. Colector, emisor, y así. Base, colector, emisor. 3 patitas, que sustituye a estos. Ya. Estos con una potencia de hasta de 6 voltios, 3 voltios, 1,5 voltios ya funciona. Esto no, con 120 voltios o 220 voltios. Esto no, ya. Ahí está su selector, su condensador variable, eso se llama condensador variable, que sustituye a esto. No, eso no ha modificado. ¿Cuántos microfarados? Pero ya los transistores, los diodos, ahí está su diodo detector, que hace rato decía, que lo convierte. Ahí sí está clarito. Es el diodo detector, que convierte de corriente alterna a corriente continua, ¿no? Es el que lo convierte en audible. Hasta aquí era todo corriente alterna, pero a partir de esto hasta el parlante corriente continua, ¿no? Son maravillas. Ahí está el transistor miniaturizado, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? El trabajo. No sé si alguna pregunta más. Ahora comparamos, si no hace ninguna pregunta, comparamos con esto de las computadoras, internet, todo eso. Tiene estos, pero ¿en qué? En pastillitas nomás ya, así chiquititos, ¿no? Se llama circuitos integrados nomás ya, lo convierte así. Pero ¿cómo funciona, por ejemplo, las computadoras en base a estos, ¿no? Pulsaciones, ¿no? Pulsaciones. Lo corta, lo fluye, electrones lo corta, y así 1, 0, 1, 0, así por sistema binario, quinario es matemáticamente. Lástima que en nuestra patria no llevan en los colegios del sistema quinario binario, de modo que estamos todavía en ese aspecto un poquito retardados con esto de plurinacional. Entonces la tecnología está avanzando, pero en nuestra patria no. Entonces, de modo que funciona por sistema quinario binario las computadoras y aparece de esa manera en pantalla. Cortar, ¿no? Entonces estar 0, 0 más 1, 1 o 0, 1 y así, con esas pulsaciones, con el sistema matemático, funciona hoy en día las computadoras, y aparece en la pantalla las letras, máquina de calcular, tantas maravillas los hombres científicos que están haciendo, y es menester valorar a los hombres científicos. En esta institución nomás valoramos en todo el país a los hombres científicos, y cuando muera yo creo que también la ciencia en Bolivia va a desaparecer. Tantos aportes en los libros que he hecho, por ejemplo, los inventos científicos que ha realizado mi persona, los trabajos que me paga nadie, tengo que trabajar desde las 3 de la mañana. Hoy igual para preparar los equipos, todo eso, he tenido que levantarme 3 de la mañana y hacerle esperar, porque esto estaba en otra casa, otra infraestructura que tengo ahí, entonces ahí es donde he traído. De modo que son trabajos que uno realiza en cuanto a la electrónica, pero los hombres científicos también hacen algunas distracciones, algunas diversiones. Por ejemplo, tenemos para relajar la mente este invento que han realizado los hombres científicos, este movimiento, y que funciona en base al campo magnético, también succiona el agua que está ahí, y las pulsaciones electrónicas son las que
trabajan en este aspecto para poder ya hacer trabajos en gran magnitud, ¿no? En base a esto también se han inventado grandes maravillas. Y paulatinamente hacemos, por ejemplo, por interior de esta mesa también están los circuitos electrónicos, como por ejemplo, un poquito de pausa. Son inventos que estoy realizando, por ejemplo, este equipo que razona ya. Las computadoras son memorísticas, pero esto razona y habla por intermedio de su parlantito. Esto es un razonamiento lógico. Y al hombre la electrónica, la cibernética va a sobrepasar en razonar. En pensar, o digo, en memorizar cómo ya lo ha sobrepasado la tecnología, la electrónica. Porque si decimos 2.400, 8.000, más 5.600, más 800 millones, 400, ¿vamos a poder sacar el resultado? No, pero las computadoras, máquinas de calcular al minuto, al instante lo sacan, ¿no? Son campos memorísticos y esto razona ya. Ese proceso de sinapsis, del movimiento de las neuronas, hace ya. Son trabajos de experimentación científica que está haciendo mi persona. Y ya se decía, de gran valor este museo donde estoy trabajando en torno a la investigación científica. No sé si alguna pregunta más en torno a esto podrían hacer la sociedad que me acompaña en este momento. Los resistores, no hay ninguna pregunta, alguna pregunta quizás. Su sistema quinario binario se aplica esto, ¿no? Entonces, ahí están los resistores, porque los resistores también tienen sus tolerancias. Rojo vale 12 y así, no parece sencillo, pero ya razona. Otro tipo de circuito electrónico, ¿no? Mira, comparando con esto, con aquello que está, ya es distinto, eso no razona, es todo con corriente alterna, corriente continua, nada más, son tipo casi memorístico, esto está así. Pero este otro ya razona, las estaciones electrónicas aquí en el condensador se concentra y ahí también forma, por ejemplo, +1, 0, 1 y así, y para salir al parlante y hablar. Esto tiene que ser así, de esta forma, se razona ya. Son trabajos que mi persona está haciendo. Este es el otro equipo que por interior está como en la mesa, ahí están sus circuitos correspondientes, así también aquí tienen sus circuitos correspondientes. Esto convierte las ondas luminosas, fotones, todos esos, en ondas electromagnéticas. De esas ondas electromagnéticas lo convierte en electricidad y electrónica y así viceversa. Son trabajos que está realizando mi persona. ¿Qué pasa? Ya continuando con lo que se encuentra en este museo Corona Cultural que difunde la ciencia y la cultura. Tenemos pintura mural que lo está tapando acá, por favor. No sé de qué lugar podía enfocarlo. Pintura mural. Antes decían pintura fresco, pero quien habla ya ha hecho pinturas murales que se ha empleado teoría del color, composición, aplicando círculo cromático. Acá tenemos, por ejemplo, esto es escultura también que mi persona ha hecho. Esto se bota, no se rompe, es como el fierro. No se quema si sometemos al fuego, excepto del cabello después. No se remoja y así sucesivamente. ¿Es goma? No, es un material especial, goma, hierro, diferentes materiales han entrado. Y acá tenemos, por ejemplo, otro de los cuadros, que en paz descanse la figura de mi papá, que aquella vez, cuando era vivo, trabajaba en la policía, tenía un grado de coronel. Entonces así, tenemos acá a continuación otro de los cuadros. Cuando vienen los españoles dejan los cuadros, ahí los primeros, de Bernardo Vitti. Este cuadro han traído para que se restaure, tenía que comprarlo y ahora ya está restaurado. Entonces Bernardo Vitti era un padrecito que ha difundido la religión católica apostólica romana, porque nosotros otro tipo de Dios hemos tenido, nada de Jesucristo, nada de Jehová, nuestro Dios era el sol. Entonces, para concientizar, Bernardo Vitti
hace este trabajo titánico de plasmar en los cuadros, y esto ya estaba botado según lo que me ha vendido la señora, que bueno, que data de 1575, Bernardo Vitti dice, ¿no? Entonces es trabajos que ha realizado, no era así, ya no se notaba ni el rostro y peor los cuerpos, pero en restauración hecho con mis conocimientos correspondientes. Tenemos acá, por ejemplo, otro de los cuadros, señor Justo Juez, que mi persona ha pintado eso, ¿no? Como soy licenciado en artes plásticas, he tenido que aplicar todos los trabajos, todos los conocimientos en la pintura correspondiente y plasmarlo. Porque el artista nace y aparte él también se forma, dos cosas, ¿no? La parte científica y la parte formativa tiene que también hacerlo, y la parte de que uno nace con esas sabiduría, digamos, la psicomotricidad, la formación pues de talentos que realiza. Entonces ahí atrás, por ejemplo, que esa casa ya lo he vendido, ahí sí que está, era de esa forma, su pozo colonial, todo ello por aspectos económicos, como no podía ya solventar para la edición de mis libros, tenía que venderlo, ya no está en poder mío, en otra persona ya. Así los cuadros también, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo otro cuadro que hace rato enfocaba, que es tablero, pero a la vez siempre me ha gustado decorar y hacer los cuadros correspondientes. Esto es pintura, expresionismo de la misma naturaleza, ¿no? Quien habla, valga la oportunidad para destacar, ha ganado primer premio mundial en concurso de pintura. El año 1900 he ganado, he dominado el mundo en la pintura, en el arte pictórico. Conozco teoría del color, historia del arte, composición, fabrico acuarelas, crayones, todas las pinturas con los aglutinantes correspondientes. Hago ese trabajo. Nadie me paga, pero sin embargo hay que hacerlo. Otro de los cuadros, a ver, por favor, enfoque esto un poquito, quizás me va a obstaculizar. Esto es San Bernardo, ¿no? Ya no es así, lo han convertido en una plazuela, todo eso, pero aquella vez era así, ¿no? Esas pinturas, por ejemplo, esta ya ha estado en la exposición en Londres, ha estado en París, varios de mis cuadros, por ejemplo, actualmente está 30 de mis cuadros en Alemania. Por ejemplo, este cuadro que no está aquí, está entre los 30 cuadros que he enviado a Alemania, mediante la embajada alemana, está este cuadro en Alemania, actualmente se está exponiéndose. Lo propio esto, ¿no? Este cuadro, iguales, semejantes cuadros, grandes cuadros son, pero se está exponiendo en representación de Bolivia, y por qué no decirlo de Potosí. Más en el exterior nos conocen por la riqueza que a Potosí, ¿no? Que a Bolivia mismo. Bolivia no tiene mucho sentido en Potosí, sí tiene mucha relevancia, valoran a Potosí, piensan que es un reinado Potosí, ¿no? Por su historia, por el aporte de los minerales. Bueno, bajaremos a la biblioteca. Para esta prensa, que es prensa tipográfica, ¿no? Es de la imprenta. Yo tengo mi propia imprenta también como escritor. Tantos trabajos que he hecho, pero más he salido de pobre con el premio mundial que he ganado. Miles de dólares me dieron, y con eso he formado mi propia empresa, llámese laboratorio, mi propio museo, y tengo pues así la casa imprenta ya modernizada, pero esto es de los primeros. ¿Quién ha inventado la imprenta? Ha sido Juan Gutenberg, un alemán que ha inventado la imprenta. Pero ¿cómo ha nacido? ¿Cómo se ha originado? Ha sido con tipitos. A ver, permítame por acá. Aquí colocaban tipitos a principio por Lorenzo Alcorce, un holandés, que colocaban por en maderitas, pero Juan Gutenberg, ¿qué es lo que ha hecho? Convertirlo es tipitos ya en barras fundidas, ¿no? Metales fundidos, especialmente en estaño y plomo ha hecho, y aquí se coloca, tengo arriba los tipitos, entonces ahí sella, pues, ¿no? La tinta aquí está, entonces mueve, ahí está la tinta, lo coloca esto, y así
entonces imprime. Pero Juan Gutenberg ha sido también un hombre inquieto que se ha dedicado a la invención de las máquinas de la imprenta. Era de la alta aristocracia, no hay que negarlo, era de alta aristocracia. Pero se enamora locamente perdido ¿de quién? De una chica de padres plebeyos. Su papá de esta chica, a fin de que se case y todo eso, le quita la máquina porque era pobre también ya paulatinamente Gutenberg. Y otros empresarios le quitan y se queda sin máquina. Le acogen los religiosos y muere así pobremente en un convento así de asilo de ancianitos que supervisaba a los religiosos, ¿no? Los padrecitos, los curitas que decimos, ellos han acogido a Juan Gutenberg. Nos ha dejado esto, ¿no? Gutenberg, los trabajos de la imprenta. Hoy en día la imprenta funciona en base a OPSA y nomás ya son placas que con tintas trabaja, esos pulsas, depulsa, atrae, expulsa así con agua y aceite. Eso. Son placas íntegras, ya sistema OPSA, ¿no? Otro tipo de máquina está en la otra infraestructura. Eso es en cuanto a la invención de la imprenta. Quien habla como escritor ya tenía que conocer con su profundidad y amplitud el sistema de la impresión en offset, como también sistema de impresión tipográfica. Y así sucesivamente los trabajos que realizamos es en base a estos conocimientos. Ahí tenemos un televisor casi antiguo. ¿Dónde ha nacido? ¿Cómo han sido los televisores? ¿No? Los televisores... el televisor se ha inventado una parte en Rusia, otra parte en Estados Unidos y otros países europeos, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, enfoque este, se llama osciloscopio esto, ¿no? Es un botellón, ahí es donde realiza movimiento de electrones y las figuras son sombras nomás de los electrones, pero funciona en base al movimiento de barrido horizontal vertical que se concentra en flyback. El flyback es un embobinado en redondo y pulsa, pues emite más de 1000 voltios. Si uno tocara al minuto nos chicharronea, porque más de 1000 voltios y 200 voltios nomás nos chicharronea, eso con mayor razón. Entonces, en base a eso también se ha inventado los televisores, pero todo eso es ondas directas, rectas, chocan, repulsan, no tiene que estar dando vueltitas como las ondas sonoras como en la radio, así no, estos ondas, pulsaciones directos, de aquí a allá, así pulsaciones en frecuencia correspondiente de los televisores, ¿no? También esto, que es una repisa de hace años, ahí está mi fotografía cuando aquella vez era recién bachiller y ese año he hecho esta repisita, siempre me ha gustado con las decoraciones correspondientes. Eso es. Tenemos ya pasando a la pintura, esta pintura es retrato de mi hija, que la única hija tengo que vive en Sucre. Ella es profesora de Historia y Geografía y a la vez abogada, licenciada en Derecho. Entonces, como recuerdo, he plasmado este cuadro también con la composición correspondiente. Tenemos allá, por ejemplo, ahí está la otra infraestructura que dice sede cultural, es en la calle Omiste, donde también está parte de mis equipos de investigación científica y una parte del museo también. Entonces, y el otro tenemos allá, por ejemplo, eso de, hay un retrato, eso me hicieron un reconocimiento, personalidades de gran valía del bicentenario, ahí está, dice escritor e investigador científico, también personas que no faltaron en hacer en reconocimiento en gran magnitud cuando el bicentenario, ahí están mis libros, mi bolígrafo como investigador científico, como escritor, han hecho eso
de caricaturas, ¿no? Pasamos a la biblioteca correspondiente. Acá tengo una biblioteca montada de este recinto del saber, de este recinto cultural, ¿no? Pasamos acá. Tenemos la biblioteca correspondiente. Del otro ladito enfocaremos la biblioteca. Acá los libros de diferentes autores, varios autores, donde no hay, por ejemplo, en la biblioteca de la Casa de la Moneda, en la biblioteca de la universidad, en la biblioteca municipal, está acá, a ver al otro lado más, está de pintura, llámese de experimentos científicos, biografía de hombres científicos. Todo esto es de la biblioteca del arte de la pintura y también de los hombres científicos, sus trabajos, sus invenciones, de la literatura. Bueno, he tenido que hacer la recolección de los libros, siempre me ha gustado la bibliografía, ser bibliógrafo y querendón de los libros, y de esa manera me he convertido en un escritor e investigador científico, ¿no? Tenemos también otros trabajos, por ejemplo, esta silla mi persona también ha hecho cuando tenía libres en la universidad como docente, aquella vez catedrático era, pero en mis momentos libres he tenido que hacer ese trabajo. Ahí está, dice Mario, sede cultural, que es en la OMISTE, ¿no? Sede cultural, movilización orbital, tallados así en madera calados, etcétera. Los reconocimientos, ahí tengo los reconocimientos de la alcaldía, del Ministerio de Educación de Cultura, o sea, desde La Paz, de diferentes instituciones, los reconocimientos, sigue nomás, de la UNESCO, de diferentes instituciones a nivel nacional, internacional. Ahí tenemos de Costa Rica, bueno, de diferentes países los reconocimientos. Pasamos por favor por acá, a ver, descansa este investigador, llámese historiador, literato. Enfocamos este cuadro. Este cuadro data del año 1973, cuando estuve egresando del colegio de ese año, he plasmado este cuadro. Cuyo cuadro, valga la redundancia, este cuadro, tiene el mismo tamaño que la Gioconda de Leonardo da Vinci. El mismo tamañito, el mismo, he medido todo eso, ¿no? Es el mismo tamaño. ¿Y la Gioconda cuánto cuesta, el cuadro de la Gioconda? 600 millones de dólares, que está en Louvre, en el Museo del Louvre de París, en Francia, ¿no? Pero esto es una composición centrífuga. De este cuadro uno no puede, por ejemplo, fácilmente dispersarse, irse. ¿Cómo nos atrae? Ya eso, ya aplicación de la composición. ¿Cómo aplicar teoría del color? ¿Cómo aplicar círculo cromático para centrar la visión, para que no esté yéndose el espectador, el que observa, ¿no? Entonces son trabajos totalmente de gran valía. Pasamos aquí, es en Venesta este cuadro, con temas religiosos, así, también con una composición centrífuga, ¿no? Ahí está la parte áurea, ¿no? De oro, donde se centra. Tenemos aquí otro trabajo que es tallado. Quien habla también hace tallados, ¿no? Mira, de gran magnitud y de gran valía. Este tallado hice cuando recién estaba los primeros años de catedrático en la universidad en Ciencias Puras. Como siempre me ha gustado el arte, que soy licenciado en Artes Plásticas, entonces he tenido que hacer estos trabajos de tallado en madera. Este es todo cedro, pero mira, son maravillas que uno realiza tallados, ¿no? Con decoraciones correspondientes. Pasamos. Ahí están los reconocimientos de diferentes instituciones. Pasamos aquí. Esta es una caricatura que aquella vez era una persona, era gordo, ahora ya los años pasan con la enfermedad que tuve también, entonces tenía que enflaquecer. Son estas pinturas humorísticas, ¿no? De trabajos de caricatura, ¿no? Ahí está mi laboratorio, por ejemplo, en la calle Omiste, en esa infraestructura que hace rato mencionaba, ¿no? Ahí está este laboratorio. Son trabajos que realmente
Admira. Ahora enfocaremos de allácito, por favor, la parte de... Tenemos, por ejemplo, el friso se llama esta decoración. Igualito que donde está la sala de la Virgen de Copacabana, ¿no? Ingreso, ¿no? Haciendo tantas filas, pero pareciera que hubiera entrado al mismo escritorio, al mismo dormitorio, donde está, por ejemplo, el mismo color, las mismas decoraciones, rosada igual, así. Entonces, también siempre me ha gustado decorar, hasta la fachada mi persona ha decorado. Son trabajos, hasta el techo está decorado aquí, hasta el techo está decorado por mi persona. Entonces son trabajos que realmente he realizado paulatinamente. Ahora enfocamos esto, igual, he hecho mi persona, ha hecho estos trabajos. Entonces lamparita, a la vez reloj, a la vez distracción, péndulos, eso funciona en base al campo magnético que has realizado. Ya es impresiones en la imprenta he hecho, pero los otros todito a pulso he hecho. Entonces ahí están las decoraciones, todo lo que usted puede observar en base a trabajos del arte y la técnica tecnológica. Gracias. Muchas veces mucho extenderse aburre, pero mira, es novedad para usted. Hasta el mismo ropero he decorado, era un ropero común, pero siempre me ha gustado decorar, hacer las decoraciones. Y algún día vengan a visitarme, las puertas están abiertas. Y cuando muera, ¿qué será de estas reliquias, de estos tesoros? Estoy pensando donarle a la Casa de la Moneda o algo así, porque recibir algún monto económico de alguna institución o de alguna persona, así imposible. Seguimos con los reconocimientos, ¿no? Ahí tengo los reconocimientos de diferentes instituciones, ¿no? De modo que, como decía hace rato, a nivel nacional, internacional, llámese de Europa, de Japón, ha recibido los reconocimientos, ¿no? Siempre hay, ¿no? Aquí galardones, congratulaciones de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. Bueno, tantos trabajos que ha realizado mi persona y siempre, ¿no? Otro de los trabajos, por ejemplo, en música, musicología, quien habla también ha compuesto el himno al padre, himno al estudio, himno a la ciencia, y está ahí, ¿no? Es música, musicología, las danzas autóctonas, ahí está el pentagrama correspondiente, el solfeo, como dicen, plasmado, ahí está el himno al estudio de la ciencia y de la cultura, lo propio himno al padre está ahí, himno al padre con su correspondiente pentagrama. Son trabajos que realizo paulatinamente en mis horas libres, porque también no alcanza tiempo, como alguien dice, el tiempo es oro y hay que aprovecharlo. No sé si alguna pregunta más de los colegios y también algún otro investigador, como hace rato decía, por ejemplo, acá está centrado más el campo de la pintura artística, de los inventos científicos, de la experimentación científica y así. No es como las otras bibliotecas a nivel general, sino es específico de pintura y experimentos científicos. Sí, ya, y bueno, culminamos esta demostración de este recinto del saber, recinto cultural, que promociona la ciencia, la tecnología, el arte en el campo de la sabiduría. Y muchísimas gracias. Tenemos acá, por ejemplo, otro tipo de arte, arte del tallado, perdón. Ahí sí vamos a bajarlo. En piedra. Ahí está el Señor Justo Juez, Cristo. Su primo hermano era Apóstol Santiago, históricamente hablando. Ahí está, enfocados. ¿Y en qué piedra he hecho esto? Dacita, bueno, es piedra magma.
como era nuestro territorio Potosí, era pues volcánico. Entonces, magma se convierte en piedra con el frío, con otras cosas, pero tiene que pasar miles de años. Entonces, de modo que ese trabajo que también he hecho, esto es dacita, piedra arenisca, ¿no? Que se ha convertido. Y así. ¿Y esto qué tiempo le ha costado hacer? Bueno, creo que unos 6 meses, pero cada que tenía tiempito también, porque tenía que coordinar con los trabajos. No siempre trabajo de razonamiento, trabajo de la inteligencia. En la universidad aquella vez era catedrático y en los momentos libres he tenido que hacer este trabajito de tallado en madera, digo en piedra, ¿no? Con cinceles, todo eso hay que tener pulsaciones exactas, si no uno lo rompe, lo raja, otra parte sale, pues, ¿no? Entonces así son trabajos que uno realiza. Eso es alambre, ¿no? Sí, Que estos son salgas como ¿no? unos alambres, nomás y ya son pues, eso. Pasaremos a otros trabajos, por ejemplo, acá tengo de caolín. Ahí tenemos, por ejemplo, porcelana fría y luego caolín en el otro. Es porcelana fría. Así de flaquito era, me he hecho autorretrato, pero en porcelana fría, ¿no? Migajones, todo ese tipo de artes que solíamos hacer. Entonces, quien habla, aparte de ser escritor, hace también trabajos de plasticidad. ¿Batería? Ya. Mi persona siempre ha valorado a los hombres científicos. Entonces tenemos, por ejemplo, esto de modelado de Leonardo da Vinci, que era un hombre científico que ha hecho renombre, los inventos de paracaídas, todo ello, el avión ha diseñado Leonardo da Vinci. Entonces, también era pintor, hace rato he mencionado uno de sus obras, la Gioconda. Pero, sí, no más eso. Pasaremos. Ya vamos a terminar. Trabajo que es realizado en piedra, también he aplicado, por ejemplo, física química. Esto es roto de una vidrio, pero de un vidrio de una botella, pero en forma, mira, como si hubiera diseñado, así cortando, eso ya en física química. Esto es de los trilobites que me obsequió una de mis alumnas cuando estuve trabajando en la normal, era del lugar de Toro y trajo esa piedra petrificada, ¿no? Entonces así es Virgen de Guadalupe, de Cochabamba, y al otro debe ser también Cristo, ahí está Cristo. Y así son trabajos que he realizado paulatinamente en piedra. A continuación enfocamos que existen todavía en este museo. Uno de los grandes valores, reliquias, tenemos acá esto. Piedra, pero convertido así de la vértebra de Cliptosaurio, que data de 18 millones, mira, antes de nuestra época. ¿Y dónde he encontrado esto? De Betanzos más allá, porque para escribir ese libro de historia y geografía he tenido que recurrir como explorador en diferentes lugares he estado. Tenía que recurrir a diferentes lugares. Tenía que viajar soportando las inclemencias del tiempo. Y en una de las quebradas he encontrado esto. He hecho los trabajos de investigación en mi laboratorio del Centro de Investigación Científica en la calle Omiste, ahí en la casa correspondiente a esa infraestructura. Y he sacado como resultado, con el carbono 14 se calcula, ¿cuántos años pasados? 18 millones. ¿Y qué es vértebra de Cliptosaurio?
son reliquias. Si en Sucre están haciendo tan solamente de pisadas, pero acá en Potosí tenemos muestras de los parte de los cuerpos de aquellos animales de la época antigua, ¿no? Cuando el Cretácico, cuando recién estaba apareciendo los primeros animales de aquella época, ¿no? Y así, enfocamos ahora a continuación otro de los objetos, esto, que era un animal, pero lo aplanado. Esto me obsequió, también trajo una amiga que es abogada, su papá había estado en el distrito de Chuquisaca, de ahí ha traído. Tenemos aquí por interior está también otro animalito. Tenemos acá otro animalito por interior está. Pasamos aquí los trilobites, ¿no? Trilobite. 2 millones antes de nuestra época. Eran animalitos estos, trilobites. Pero de cómo se petrifica, eso más voy a hablar de esto, por ejemplo, cómo se vuelve piedra. Con el transcurso del tiempo, los seres vivos, ya sea plantas, animales, el propio hombre, en lugares cálidos se convierte en líquido, que es el petróleo. Pero en lugares frígidos se seca. Y ahí se incrusta esto, sílice. Y lo vuelve duro. Piedra, pues, piedra. Esto se ha incrustado, sílice es esto. Y este sílice, germanio, todos esos, sirven para hacer transistores estos. Es transistores, se hace. Los bolivianos no saben aplicar, pero yo tengo, por ejemplo, en mi otra casa que con piedras y así, que piedras y piedras nomás he hecho radioemisora que funciona totalmente con claridad, todo eso, son como condensadores, diodos esto, y a la vez sirve de transistores esto. Entonces, O sea, ya no estaríamos utilizando cables. no, cables, claro, sí, pero más que todo, esos son los que reemplazan a esto, y de esto está fabricado esto. Por interior está esto. Claro, lo han forrado con metal, pero por interior está esto. Hay que saber polarizar nada más. Cátodo, ánodo, positivo, negativo en estos. Eso se llama cuarzo, sílice, ¿no? Cuarzo, sílice. Cuarzo en su magnitud, pero sílice ya es específicamente hablando. Y así, trilobites tenemos por braquiápodos, ¿no? Braquiápodos. Son braquiápodos, ahí están los braquiápodos. Animales marinos que se han petrificado y por incursión de sílice o germanio, son germanio ya. Los germanos son medio negruzcos, así, son germanos. Pero los otros, por ejemplo, esto es sílice. El medio blanco son sílice. Ahí se incursiona. ¿Por qué? Por combinación de elementos químicos, entonces se vuelve piedra. Pero para que se convierta a piedra tiene que pasar más de 1000 años. ¿Está clarito? Entonces así. Posteriormente tenemos, por ejemplo, ya en la época, esto hablamos de la época áurea, esa época de oro que decía. Y antes inclusive, que la época áurea, cuando recién se estaba formándose la tierra, cuando recién los primeros animales estaban apareciendo, eso ahí es. Paulatinamente en nuestra región, ¿qué pasa? Aparecen quechuas aymars, y ahí está su trabajo de quechua aymars. Esto es su cerámica de quechua aymars. Pero más antes estaba chulpas, son de chulpas. ¿Y quiénes eran chulpas? Más antes después de época áurea viene chulpas. Los chulpas que eran hombres miniaturizados, se han dedicado más a la cerámica. ¿Por qué miniaturizados? Es que el sol no llegaba al 100%. De esa manera los animales, las plantas no han desarrollado bien, ni el propio hombre. Son hombres miniaturizados que no han llegado ni más de 1 metro, pequeño, 50 Eso por falta del sol nomás no han crecido. Sí, por falta del sol no han desarrollado en su magnitud. Y desaparecen con esta enfermedad de chulpas que dicen que era como tétanos, así, microorganismos que han atacado sus pulmones, llámese los riñones, todo eso, que no muere, pues, ni en épocas de sequía, todo eso, tipo tétanos, es enfermedad de chulpas. Como la ciencia ni la tecnología, la medicina no estaba adelantada, han muerto todos. Entonces, nos han dejado estos objetos, ¿no? Huellas de su existencia, ¿no?
¿Qué llegaría a ser sus platos? Claro, esta es una vasijita igual, su plato, así llega a ser, ¿no? Y posteriormente, ya de quechos aymaras, así aparece quechos aymaras, aquí está, quechos aymaras. Después de quechos aymaras, el coloniaje, la era del republicanismo y el estado actual que vivimos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Y en esas piedras viven animalitos? Vivían, o sea que esos, por ejemplo, vivían, pues, Antes. antes. Se han petrificado por eso, por incursión de sílice, pues, ¿no? Estos eran marinos, los otros eran terrestres, pero semejantes animales. Es trilobite, por ahí está. Clarito está cómo era este animal, era tipo gusano. Sí. Este otro también era tipo gusano, ¿no? Se han petrificado. Estos han traído, por ejemplo, de Vizcachani, me han vendido, he tenido que comprar, porque nadie tampoco valora esos, esos objetos así, fósiles. Entonces se noticiaron que yo tenía en mi museo, han traído para venderme y he comprado varios, está para seleccionar y clasificarlo todo eso y hacer las muestras correspondientes. Posteriormente haré ese trabajo de clasificar los fósiles. Y tengo también otro, por ejemplo, una muestra un ratito, por favor, de venablos que utilizaba el hombre primitivo. Y ahí tenemos, por ejemplo, amanitas petrificadas ya. Son petrificadas, amanitas. Son otro tipo de animal, tipo caracolcitos eran. Y ahí la clasificación. Y a continuación tengo, con esto yo creo que voy a terminar siempre, ¿no? Estito, que es trabajo en caolín. Nosotros tranquilamente podemos hacer trabajos en porcelana. Y este material no lejos, antes de ir, por ejemplo, a los balnearios de Tarapaya, por ahí sí está tierras caolines, arcilla caolín. Entonces hay que elevarla a 800 grados de temperatura, a 1000 grados, y ya se convierte en porcelana. Y eso ha hecho mi persona, ¿no? Se empieza a derretir. No, hay que moldearlo todavía. Primero hay que moldearlo, luego hacer la cocción. A medida que va avanzando la temperatura a 1000 grados, se vuelve porcelana, como fierro. Pues eso es lo que he hecho en este trabajo. Hornos tengo en mi otra infraestructura que está en la Omiste y el otro en Villa España. Entonces son trabajos que realizo paulatinamente. Novedad para los que están viendo, pero sin embargo, mira, son cualidades y valores que tiene este recinto cultural. Bueno, con esto voy a terminar de exponer. Hay varios todavía que descubrir, será en otra oportunidad. El tiempo apremia, ya también avanzado, de modo que es un placer dar a conocer sobre la ciencia, la tecnología, lo que se hace en este recinto cultural que se llama Instituto de Investigación Científica. Aparte de ser museo, aquí se hacen los trabajos de inventos, todo ello, la pintura, la música. Bueno, uno de los valores que tiene este recinto cultural. Ha tenido diferentes altibajos, pero pese a eso sigo agrandando, sigo haciendo los trabajos titánicos. Pero sin terminarlo no puedo tampoco dejarlo. Parece ser un paraíso esto. No es solamente las plantas. Aquí hago trabajos, por ejemplo, de experimentación científica en biología, las mutaciones, simbiosis de los seres vivos, cómo aparecen por otro tipo de animalitos, hago aparecer en las hojas, cosas que no hay, ¿no? Entonces, son trabajos, injertos hago en las plantas, diferentes tipos de trabajo, ¿no? Cambiar de pigmentación de las flores, el por qué, ¿no? Ahí se aplica la biología, la química. Son trabajos que uno realiza. Aquí, por ejemplo, también igual los trabajos que he realizado acerca de la botánica.
Y esto tenemos la pintura, ya es una composición, ¿cómo les podría decir esto? Centrífuga, creatividad de uno, cómo llegaría a ser Potosí así. Entonces ahí está Bocamina, pero cómo tiene que poblarse, cómo tiene que iluminar a Jesucristo con la Virgen María, etcétera. Ya son composiciones en base a la teología, la ciencia, la tecnología y la aplicación del arte pictórico. Yo creo que siempre me voy a despedir y bienvenido a esta institución que se llama Instituto de Investigación Científica. No solo es museo, como hace la decía, es también un recinto del saber, recinto donde se hacen los experimentos científicos, donde se valora la antropología, donde se valora el folclore, donde se valora el aspecto paleontológico, la pintura artística, bueno, la botánica, toda esa gama de conocimientos de la sabiduría. Y muchísimas gracias.